Pasamos ahora a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección de Personas con la Condición del Espectro Autista en materia de atención con perspectiva de género para lograr mayor accesibilidad, inclusividad y apoyo. El dictamen considera una iniciativa de la senadora Ruth Miriam González Silva del 20 de noviembre de 2024. Se le dio primera lectura en la sesión del pasado 25 de noviembre. Se encuentra publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por que se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señora presidenta. Gracias. En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la senadora Marta Lucía Mitchell Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, para presentar el dictamen a nombre de la misma comisión en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Adelante, senador. Me da mucho gusto presentar este dictamen, este proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a personas con la condición de espectro autista. Celebro la iniciativa de nuestra querida senadora Ruth González Silva del Partido Verde. De verdad lo celebro. El día de hoy, como presidenta de la Comisión para la Igualdad, presento a ustedes este dictamen relativo a diversas reformas a la Ley para la Atención y Protección de Personas en Condición de Espectro Autista, con el propósito de incorporar de manera clara y obligatoria la perspectiva de género en todos los servicios, investigaciones, políticas públicas y acciones del Gobierno y del Estado mexicano dirigidas a esta población. A mí me parece que esta reforma está partiendo de una realidad que no podemos seguir ignorando en México como en todo el mundo, porque las niñas, las adolescentes, las mujeres adultas con autismo están subdiagnosticadas, están siendo invisibilizadas para la detección de su diagnóstico, por supuesto, y en consecuencia muy desprotegidas. Los estudios muestran una relación aproximada de una mujer por cada 3 hombres identificados, y por esto no significa que haya menos mujeres autistas. Al contrario, significa que sus características se manifiestan de manera distinta, por lo que se desconoce la cifra exacta de mujeres, de niñas, de adolescentes que tienen esta condición, ya que históricamente los diagnósticos se han construido sobre parámetros masculinos, por lo que miles de niñas transitan su vida en el desconocimiento, sin diagnóstico, camuflajeando sus dificultades, imitando conductas, enfrentando un profundo desgaste emocional y en muchas de las ocasiones violencia y discriminación. Esto no es menor cuando una niña adolescente recibe un diagnóstico tardío o incorrecto. Se limita su acceso a apoyos educativos, a terapias, a un acompañamiento oportuno y se incrementan riesgos que hoy están más documentados. ¿Cuáles son estos riesgos? Ansiedad, acoso escolar, trastornos alimentarios, violencia sexual y dificultades para la autonomía en la vida adulta. Por ello, el dictamen que hoy presentamos ante esta soberanía es tan importante y establece la obligación de atender el espectro autista con perspectiva de género, es decir, ponernos estos lentes de la desigualdad que enfrentamos las niñas, las mujeres, las adolescentes, y en este caso hay que entender las desigualdades estructurales que viven ante esta situación y ante esta posible enfermedad.
Se incorpora la perspectiva de género, la interseccionalidad, la interculturalidad y los derechos humanos en las definiciones básicas de la ley, en los modelos de atención, en las investigaciones científicas y clínicas, en la formulación de políticas públicas y en la coordinación interinstitucional. En todo ello se incorpora la perspectiva de género. Por eso el dictamen fortalece el papel de la Secretaría de Salud para garantizar todos estos estudios e investigaciones en materia de espectro autista para que se diseñen con estos elementos que hemos mencionado. Al hablar de autismo con perspectiva de género, se reconoce que las niñas, adolescentes y mujeres no pueden seguir creciendo invisibles y por lo tanto estamos cerrando la brecha que no debería existir, es asegurar la atención pública, el diagnóstico, la terapia y los apoyos que no reproduzcan sesgos, que han reproducido sesgos históricos. Por ello, les invito, compañeras, compañeros de todos los grupos parlamentarios, a votar en favor del presente dictamen con la convicción de que estamos avanzando hacia un país verdaderamente justo, igualitario, en donde ningún adolescente, ninguna niña con autismo quede fuera de la protección del Estado. Porque la igualdad sustantiva que ya está en la Constitución no es un ideal ni es un eslogan, es un mandato jurídico, un deber ético y una responsabilidad pública ineludible. Y hoy este Senado está dando un paso firme, valiente y necesario para cumplirle. Concluya. Gracias, es cuanto. Muchas gracias, senadora. Informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, quienes acuden por invitación del senador Ángel García Yáñez. Sean bienvenidas y bienvenidos, jóvenes, a la Casa del Federalismo, al Senado de la República. Esperamos que su visita sea de mucho provecho. Pasamos a la discusión del dictamen en lo general, por lo que tiene el uso de la palabra la senadora Ruth González Silva, del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor del dictamen hasta por 5 minutos. Muchas gracias, con su venia, presidenta. Adelante, senadora. Hoy discutimos un dictamen que representa un paso firme en la construcción de un país más justo y más consciente de las realidades que viven miles de niñas, adolescentes y de mujeres con la condición del espectro autista en México. Agradezco profundamente la sensibilidad de la senadora Marta Lucía Mitchell Camarena. Muchísimas gracias, amiga. Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, gracias. Y del senador Juan Antonio Martín del Campo, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Muchísimas gracias, compañero. Para dar cauce y acompañamiento a esta iniciativa que presenté al inicio de esta legislatura. Su apertura y compromiso hicieron posible avanzar en este tema que por años había permanecido invisibilizado. Honorable Asamblea, el espectro autista puede manifestarse de diversas formas, como son dificultades en la interacción social, retos en la comunicación y patrones de conducta atípicos que suelen identificarse desde edades tempranas. Pero en el caso de las niñas y mujeres, estas señales suelen expresarse de manera distinta, en ocasiones más sutiles, más enmascaradas, y que frecuentemente son confundidas con otras condiciones o interpretadas desde estereotipos de género profundamente arraigados. Por ello, durante décadas, miles de mujeres han recibido diagnósticos incorrectos o tardíos, limitando su acceso a apoyos, oportunidades y, por supuesto, a tratamientos adecuados. Esta reforma tiene la intención de cambiar este patrón. El dictamen que hoy se somete a consideración busca incorporar la perspectiva de género en todos los estudios,
servicios, evaluaciones y acciones públicas dirigidas a las personas con la condición del espectro autista. Con ello, el Estado mexicano se compromete a adecuar sus políticas a las diferencias con las que mujeres y hombres pueden manifestar esta condición. Asimismo, integra principios de interseccionalidad y perspectiva de derechos humanos, reconociendo que la experiencia de cada persona es única por factores como su edad, su origen étnico, su nivel socioeconómico y su condición de discapacidad o su orientación sexual. Esto permitirá que la atención sea verdaderamente integral y acorde con la diversidad de la población autista. Con esta reforma de Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, México fortalece un marco jurídico que permitirá realizar diagnósticos más precisos y oportunos, libres de prejuicios y estereotipos. Número 2, garantizar apoyos terapéuticos y clínicos adecuados considerando las necesidades diferenciadas de niñas y de mujeres. Número 3, promover entornos educativos incluyentes, sensibles a la diversidad neurocognitiva. Y número 4, impulsar oportunidades laborales dignas, sin estigmas ni barreras estructurales. Asimismo, con estas modificaciones, nuestro país se alinea con los compromisos internacionales que ha asumido, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que obligan al Estado a eliminar todas las formas de discriminación y asegurar condiciones de igualdad sustantiva. Compañeras y compañeros legisladores, legislar con perspectiva de género es asumir la responsabilidad de corregir desigualdades que durante años han pasado desapercibidas en nuestras políticas públicas. Es reconocer que el bienestar y los derechos de las personas con autismo no pueden depender de estereotipos, omisiones o modelos clínicos que no consideren las características del trastorno que se manifiestan de manera única en mujeres y en niñas mexicanas. Al votar este dictamen en positivo, estaremos corrigiendo esta omisión histórica, estaremos atendiendo la voz de mujeres, de madres y familias que durante décadas han pedido ser vistas, escuchadas y comprendidas. Lo digo con vehemencia. Su respaldo a este dictamen abrirá la puerta a una atención más humana, más sensible y, por supuesto, más incluyente. Muchas gracias, senadora presidenta. Es cuanto. Gracias, senadora. Agotada la lista de personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Está suficientemente discutido en lo general, señora presidenta. Muchas gracias. Consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo. Al no haber reserva de artículos, se va a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto. Por lo que háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.
Les pido por favor, compañeras senadoras y senadores, no se retiren de la sala. El siguiente dictamen solo tiene un orador registrado y inmediatamente procedemos a la votación. Informo a la Asamblea que resta un minuto para que se cierre el sistema de votación. Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto. Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto. Pregunto a la Asamblea si falta algún ciudadano senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto. Adelante, senadora. Señora Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 85 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, senadora. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, en materia de atención con perspectiva de género para lograr mayor accesibilidad, inclusividad y apoyo. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.